Mi nombre es Esperanza Santamaría y durante los últimos 8 años he trabajado como encargada de mantenimiento en la Hacienda San Miguel, una mansión colonial del siglo XVIII que ha sido mi hogar durante toda mi vida. Para la familia Mendoza, los nuevos propietarios que compraron la propiedad hace 6 meses, soy simplemente la empleada doméstica que conoce cada rincón de la casa pero que carece de la educación y el background social para entender realmente el valor histórico y cultural de lo que mantengo. Lo que los Mendoza no saben es que soy la bisnieta de don Aurelio Santamaría, el constructor original de la hacienda, y que he pasado años buscando los documentos que podrían probar mi derecho legítimo a heredar la propiedad que mi familia perdió durante la Revolución. Esperanza, estos pisos de mármol necesitan más atención, me dijo Claudia Mendoza esa mañana de miércoles, caminando por el hall principal con sus tacones resonando contra las piedras que yo había pulido desde las 5 de la mañana. En nuestra casa anterior, la servidumbre entendía la importancia de mantener estándares apropiados. Por supuesto, señora Mendoza, respondí, ajustando mi uniforme mientras observaba las huellas que sus zapatos habían dejado sobre el trabajo que acababa de terminar. ¿Hay algún área específica que le preocupe? Toda la casa necesita más atención. Ricardo y yo estamos planeando recibir invitados importantes el próximo mes, gente de sociedad que aprecia la calidad real. Asentí comprensivamente mientras mentalmente repasaba la historia que conocía de cada habitación, cada fresco, cada detalle arquitectónico que mis antepasados habían diseñado y construido con sus propias manos. Durante generaciones, los Santamaría habían sido artesanos, arquitectos y propietarios de tierras prósperos hasta que la revolución los obligó a huir, dejando atrás todo lo que habían construido. Esperanza, Ricardo Mendoza bajó las escaleras principales, consultando su reloj de oro. ¿Ordenaste las flores para el jardín como te pedimos? Sí, señor Mendoza. Las rosas blancas y los jazmines que especificó están siendo plantados esta mañana. Bien. Y recuerda, cuando lleguen los jardineros, supervísalos cuidadosamente. No queremos que dañen nada valioso. Por supuesto. Lo que Ricardo no sabía era que yo había estado cuidando esos jardines desde que era niña, cuando mi abuela me enseñó el diseño original que había creado mi bisabuelo. Cada planta, cada sendero, cada fuente había sido colocada según un plan específico que yo conocía de memoria, transmitido a través de generaciones de mujeres Santamaría que habían mantenido viva la historia de nuestra familia. Durante los últimos 6 meses, desde que los Mendoza compraron la hacienda del gobierno por una fracción de su valor real, había estado observando cómo trataban la propiedad como una adquisición social más que como el hogar histórico que realmente era. Habían instalado equipos de aire acondicionado que dañaban las paredes originales, habían reemplazado ventanas coloniales auténticas con vidrios modernos, y habían hablado sobre modernizar la cocina histórica donde mi bisabuela había cocinado para su familia. Esperanza, Claudia me llamó desde la biblioteca. ¿Por qué hay tantos libros viejos aquí? Ocupan espacio que podríamos usar para decoración más apropiada. Me acerqué a las estanterías que contenían volúmenes que databan de los 1800s, muchos de ellos primeras ediciones de literatura mexicana y textos históricos que mi bisabuelo había coleccionado durante su vida. Estos libros están aquí desde que se construyó la casa, señora Mendoza. Son parte de la colección original. Exactamente mi punto. Necesitamos algo más contemporáneo, más apropiado para gente educada. La ironía era dolorosa. Esos libros habían sido seleccionados por un hombre que había estudiado arquitectura en París y literatura en Madrid, un visionario que había traído cultura europea a México mientras mantenía sus raíces profundamente mexicanas. ¿Qué sugiere que hagamos con ellos?, pregunté. Véndelos o dónalos. No importa. Solo quiero que desaparezcan antes de la fiesta del mes próximo. Durante las siguientes semanas, noté un patrón creciente en las mejoras que los Mendoza querían hacer a la propiedad. Cada cambio demostraba su falta de comprensión sobre el valor histórico de lo que habían comprado. Querían instalar una piscina moderna donde había estado el jardín de hierbas medicinales original. Planeaban convertir la capilla familiar en un bar moderno. Habían hablado sobre demoler las caballerizas del siglo XVIII para construir un garaje contemporáneo. Esperanza, Ricardo me llamó una tarde mientras yo organizaba los documentos históricos de la propiedad que había encontrado en el sótano. ¿Qué estás haciendo con esos papeles viejos? Son documentos de la historia de la hacienda, señor Mendoza.
Pensé que podrían interesarle conocer los antecedentes de su propiedad. Tomó uno de los documentos, una carta fechada en 1889, y la examinó con expresión despectiva. ¿Para qué necesitaríamos papeles tan viejos? La historia real de esta casa comienza cuando la compramos. Estos documentos incluyen los planos originales de construcción, correspondencia con artistas que crearon los frescos, y registros de las familias que vivieron aquí durante más de un siglo. Esperanza, creo que no entiendes. Nosotros somos los dueños ahora. Lo que pasó antes es irrelevante. Guardé silencio mientras continuaba organizando cuidadosamente cada documento, cada fotografía, cada carta que contaba la historia de mi familia y de la propiedad que habían creado con tanto amor. El momento de la confrontación llegó 2 semanas después. Los Mendoza habían contratado a un diseñador de interiores de la Ciudad de México para renovar completamente la mansión para su evento social. Esperanza, Claudia me llamó a la sala principal donde el diseñador estaba midiendo espacios y haciendo notas sobre cambios estructurales. Antonio aquí va a transformar completamente este espacio. Necesitarás trabajar con él para coordinar el trabajo. Antonio, un hombre elegante de mediana edad vestido completamente de negro, me miró con la expresión condescendiente que había aprendido a reconocer en gente que asumía que mi posición como empleada doméstica reflejaba mi nivel de educación. ¿Tú eres la que ha estado cuidando esta casa?, me preguntó, examinando las molduras del techo colonial. Espero que entiendas que vamos a hacer cambios significativos. Nada puede permanecer como está. Entiendo, respondí, aunque mi corazón se partía al imaginar las modificaciones que planeaban hacer. Este techo, por ejemplo, Antonio señaló hacia las vigas de madera talladas a mano que mi bisabuelo había diseñado personalmente. Es demasiado oscuro, demasiado pesado. Lo vamos a cubrir con una estructura moderna y iluminación contemporánea. ¿Cubrir las vigas originales?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Por supuesto. Esto necesita ser elegante, no rústico. Durante las siguientes horas, escuché mientras Antonio y los Mendoza discutían planes que esencialmente destruirían la integridad histórica de la hacienda. Querían pintar sobre los frescos originales, reemplazar los pisos de Talavera con mármol moderno, e instalar una escalera de vidrio donde estaba la escalinata de cantera original. Esperanza, Ricardo me interrumpió mientras yo tomaba notas discretas sobre los cambios planeados. ¿Por qué estás escribiendo? No necesitamos que una empleada doméstica tome notas sobre nuestras decisiones de decoración. Disculpe, señor Mendoza. Solo quería asegurarme de entender exactamente qué cambios quieren para poder coordinar apropiadamente. Claudia se rió. Esperanza, creo que estás sobreestimando tu papel aquí. Nosotros y Antonio manejaremos todas las decisiones importantes. Tú simplemente seguirás las instrucciones. Por supuesto. Esa noche, después de que los Mendoza y Antonio terminaron sus planes, me quedé despierta hasta muy tarde revisando los documentos que había estado organizando durante semanas. Entre las cartas y fotografías familiares, finalmente encontré lo que había estado buscando durante años: la escritura original de la propiedad, fechada en 1885, que establecía claramente los derechos de herencia de la familia Santamaría. El documento había sido firmado por don Aurelio Santamaría y registrado oficialmente en el gobierno del estado. Incluía cláusulas específicas sobre cómo la propiedad debía pasar a sus descendientes, y más importante, establecía que si la familia alguna vez perdía la posesión debido a circunstancias políticas, los herederos directos tendrían derecho perpetuo a reclamar la propiedad. Durante los próximos días, me contacté discretamente con un abogado especializado en derechos de herencia y propiedades históricas. El licenciado Morales revisó los documentos que había encontrado y confirmó que tenía una base legal sólida para reclamar la propiedad. Señorita Santamaría, me dijo durante nuestra reunión confidencial, estos documentos son extraordinarios. No solo prueban su derecho a la herencia, sino que también revelan que la venta gubernamental de la propiedad a los Mendoza fue técnicamente ilegal, ya que no se notificó apropiadamente a los herederos directos. ¿Qué significa eso? Significa que usted es la propietaria legítima de la hacienda San Miguel, y que la familia Mendoza esencialmente compró propiedad robada. El viernes de esa semana, los Mendoza me convocaron a una reunión en la biblioteca que habían comenzado a renovar.
Esperanza, Claudia comenzó con el tono que usaba cuando había tomado una decisión que consideraba final. Ricardo y yo hemos decidido hacer algunos cambios en el personal de la casa. Me senté en la silla que me habían indicado, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo. Como sabes, vamos a tener invitados muy importantes durante los próximos meses. Gente de sociedad, empresarios exitosos, políticos influyentes. Ricardo tomó el control de la conversación. Hemos decidido contratar una empresa de servicio profesional de la Ciudad de México. Personal que entienda cómo atender a gente de nuestro nivel social. Entiendo, respondí calmadamente. Una empleada doméstica nunca entenderá cómo manejar una propiedad así, se rieron, claramente disfrutando de lo que consideraban su generosidad al explicarme la situación. Necesitamos personal que conozca su lugar. Especialmente para un evento de la magnitud que estamos planeando, añadió Claudia. No podemos arriesgarnos a tener malentendidos sobre protocolos apropiados. Asentí mientras empacaba mentalmente mis cosas junto con los documentos familiares que había estado recopilando. ¿Cuándo necesitan que me vaya? El lunes será tu último día, declaró Ricardo. Te pagaremos hasta el final del mes como cortesía. Esa noche, llamé al licenciado Morales. Licenciado, creo que es tiempo de proceder con el reclamo legal. ¿Estás segura? Una vez que iniciemos el proceso, no habrá vuelta atrás. Completamente segura. El lunes por la mañana llegué a la hacienda temprano para empacar mis pertenencias. Los Mendoza habían salido a la Ciudad de México para reunirse con la empresa de catering para su evento, dejándome sola en la casa que había sido mi hogar durante toda mi vida. Mientras empacaba, recorrí cada habitación una última vez, tocando las paredes que mis antepasados habían construido, recordando las historias que mi abuela me había contado sobre cada rincón de la propiedad. A las 10 de la mañana, escuché un auto aproximándose por el camino de entrada. A través de la ventana, vi al licenciado Morales bajarse de su vehículo, seguido por dos hombres en trajes formales y una mujer con una carpeta oficial. Buenos días, señorita Santamaría, me saludó el licenciado Morales cuando les abrí la puerta principal. ¿Están los señores Mendoza disponibles? No, salieron temprano a la ciudad. Perfecto. Eso nos dará tiempo para preparar todo. Durante la siguiente hora, el equipo legal estableció documentos en la biblioteca mientras yo observaba desde una distancia discreta. Tenían fotografías ampliadas de la escritura original, mapas históricos de la propiedad, y documentos del gobierno que confirmaban la legalidad de mi reclamo. A las 2 de la tarde, escuchamos los autos de los Mendoza regresando. Habían traído con ellos al diseñador Antonio y a varios proveedores para comenzar las renovaciones inmediatamente. «Esperanza», gritó Claudia desde la entrada. «¿Por qué hay autos desconocidos aquí?» «Señora Mendoza», me acerqué calmadamente, «hay algunas personas que necesitan hablar con ustedes». Ricardo entró siguiendo a Claudia, con Antonio detrás de ellos. «¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están en nuestra casa?» El licenciado Morales se levantó de la mesa donde había estado organizando documentos. «Señor y señora Mendoza, soy el licenciado Jorge Morales, representando a la señorita Esperanza Santamaría en un asunto legal concerniente a esta propiedad». «¿Qué asunto legal?», demandó Ricardo. «Compramos esta casa legalmente del gobierno del estado». «Así es», confirmó el licenciado Morales. «Sin embargo, la venta fue realizada sin notificar apropiadamente a los herederos legítimos de la propiedad original». Claudia se rió nerviosamente. «¿Herederos legítimos? ¿De qué están hablando?» El licenciado Morales desplegó la escritura original sobre la mesa. «Esta es la escritura de propiedad original de la Hacienda San Miguel, registrada en 1885 por don Aurelio Santamaría, bisabuelo de la señorita Esperanza Santamaría». El silencio que siguió fue denso. Ricardo se acercó a examinar el documento, su rostro palideciendo mientras leía. «Esto debe ser una falsificación», murmuró. «El documento ha sido autenticado por 3 expertos independientes en documentos históricos», respondió el licenciado. «También tenemos correspondencia familiar, fotografías y registros gubernamentales que confirman la propiedad continua de la familia Santamaría hasta la confiscación revolucionaria». Antonio, que había estado observando silenciosamente, se acercó para examinar los documentos. «Esperanza es»,
Es descendiente de la familia original. La bisnieta directa del constructor original, confirmé tranquilamente. Claudia se dejó caer en una silla. Pero eres la empleada doméstica. Soy la cuidadora de mi hogar ancestral, corregí suavemente. He estado manteniendo esta propiedad y preservando su historia durante años mientras buscaba la documentación necesaria para reclamar mi herencia. Señores Mendoza, continuó el licenciado Morales, según la Ley Mexicana de Derechos de Herencia, la señorita Santamaría tiene derecho legal absoluto a esta propiedad. La venta gubernamental que ustedes utilizaron para comprar la hacienda es nula debido a la falta de notificación apropiada a los herederos. Ricardo intentó una última defensa. Pagamos millones de pesos por esta propiedad. No pueden simplemente quitárnosla. Pueden presentar un reclamo contra el gobierno por daños, respondió el licenciado, pero eso no afecta el derecho legal de la señorita Santamaría a su propiedad ancestral. Los siguientes días fueron caóticos. Los Mendoza contrataron sus propios abogados, pero la evidencia era abrumadora. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y la transformaron en una narrativa nacional sobre justicia histórica y derechos indígenas. Es increíble, me dijo Antonio cuando regresó a la hacienda una semana después. Todo este tiempo que estaba planeando mejorar esta casa, usted sabía exactamente cómo había sido diseñada originalmente por su propia familia. Cada detalle tiene un propósito, respondí, mostrándole los planos originales que mi bisabuelo había dibujado. Los frescos cuentan la historia de la región, los jardines están diseñados según principios de armonía natural, y la arquitectura integra técnicas europeas con tradiciones indígenas. Un mes después, la Corte había confirmado oficialmente mi derecho a la propiedad. Los Mendoza habían aceptado un acuerdo financiero con el gobierno y se habían mudado a una mansión moderna en la ciudad que se ajustaba mejor a sus gustos contemporáneos. Esperanza, me dijo el licenciado Morales durante la ceremonia de transferencia oficial de propiedad. ¿Qué planea hacer con la hacienda ahora? Sonreí mientras firmaba los documentos que finalmente me reconocían como la propietaria legal de mi hogar ancestral. Voy a restaurarla a su gloria original y convertirla en un museo cultural. Mi familia construyó este lugar para preservar la historia y la cultura, y esa seguirá siendo su misión. 6 meses después, la Hacienda San Miguel había sido designada como Patrimonio Cultural Nacional. Había establecido un programa educativo sobre arquitectura colonial, jardines históricos, y preservación cultural que atraía visitantes de todo el país. La ironía final llegó cuando Claudia Mendoza solicitó una visita guiada privada para sus amigas de sociedad. La recibí en la entrada principal, vestida no como empleada doméstica, sino como la directora del museo y propietaria de la propiedad más importante de la región. Bienvenidas a la Hacienda San Miguel, dije sonriendo, mi hogar ancestral donde mi familia ha estado preservando la historia mexicana durante más de 140 años. A veces, la paciencia y la perseverancia son más poderosas que la riqueza y los prejuicios sociales. Y ocasionalmente, aquellos que asumen que conocen el lugar de una persona descubren que nunca entendieron realmente quién era ella en primer lugar.